el webinar. En primer lugar, me gustaría agradecer la presencia aquí de Andrés Sánchez. Él es un colaborador nuestro y personalmente te quiero agradecer que estés aquí. Nos vas a aportar mucho valor a este webinar porque al final sabe mucho del mundo de la inversión. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Andrés. Gracias a ti, Santiago. Encantado. Muchas gracias. Y bueno, al final deciros un poco el objetivo de esta presentación es anunciaros, ¿no? Que hemos desarrollado un nuevo producto dentro de HIPO. Yo soy Santiago Ferrer, director de B2B de HIPO, valga la redundancia, y aquí venimos a hablar de un producto, como comentaba antes, nuevo que hemos desarrollado en HIPO. Al final, este producto es una nueva línea de negocio que está destinada al inversor, ¿vale? Y que consiste en un paquete que incluye tanto la selección de la vivienda, que para ello pues tenemos un departamento concreto que se encarga de seleccionar esas viviendas que dan la mayor rentabilidad, como de la financiación de la misma. Al final somos expertos en el tema de la financiación, hemos conseguido pues que los bancos con los que trabajemos nos den un producto totalmente exclusivo y gracias pues a diferentes partners, ¿no? el anticipo de toda la renta de la renta para un máximo de 3 años al inversor, ¿vale? Esto lo que hace es dar mucha más seguridad a la inversión. Este adelanto no es a cambio de ningún tipo de préstamo y lo que hace, como he dicho antes, es dar seguridad y liquidez, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido desarrollar un producto en el que nuestro departamento, como os decía, se encarga de seleccionar las mejores oportunidades. Entre ellas, pues tenemos oportunidades que nos va a comentar más adelante de Carabanchel, que nos va a comentar Andrés, que él es el propio promotor, ¿vale? Y luego también conseguimos una financiación que está muy específica, que es muy específica para este producto. Al final nos hemos apoyado en los mejores, gracias Andrés por estar aquí, y nuestro único objetivo es brindaros una planificación inmobiliaria y financiera íntegra, ¿vale? Que vayan con unas rentabilidades que oscilen desde el 5%. ¿Vale? Al final es una buena forma de beneficiaros de la coyuntura económica actual, la subida de tipos, la inflación. Una buena medida es invertir en activos que absorban esta inflación y que la vuelquen un poco a nuestro beneficio, ¿vale? Con todo ello, pues doy la entrada a Andrés para que, bueno, preséntate un poco, cuéntales un poco quién eres y que te conozcan un poco mejor. Fenomenal, Santiago. Muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo de HIPO por confiar en mí, en mi compañía y un poco lo que tenemos juntos ahora mismo por delante. Decir en 2 líneas, tengo 53 años, soy segunda generación de padre promotor y desde hace 35 años que me especialicé en el sector inmobiliario llevo desarrollando proyectos de inversión, ¿no? En estos momentos estoy empezando a lanzar mi 4ª plataforma de inversión y gestión que se llama Generación Capital, ¿vale? Que va muy dirigido a lo que venía haciendo en el mundo profesional, que básicamente son inversiones grandes, edificios completos, hoteles, bloques de viviendas, suelos, hostels, co-livings, todos estos conceptos que a lo mejor habéis ido leyendo o oyendo en las noticias, pues esas operaciones que normalmente no están al alcance de, digamos, de los inversores particulares, pues mi objetivo es poder llevar esas oportunidades al acceso de todo el mundo, es decir, democratizar la posibilidad de invertir, ¿no? Ahí conocí al equipo de HIPO, me ha maravillado desde el primer momento la vitalidad, la energía, la juventud, la visión. Y bueno, yo siempre he estado en el mundo inmobiliario, vamos a decir, desde un punto de vista más tradicional, pero siempre tengo una inquietud por lo que es toda la parte digital. Yo creo que la digitalización de todos los negocios lo que nos puede provocar, lógicamente, es dar acceso a oportunidades y a facilitar siempre las tomas de decisiones, ¿no? Básicamente, en estos momentos estoy en este proceso de lanzamiento de Generación Capital y el primer proyecto va a ser una promoción propia que vamos a desarrollar en Carabanchel, que ahora, si te parece, un poquito más adelante podemos comentarla.
Fenomenal. Muchísimas gracias por la introducción. La verdad que nosotros también estamos muy contentos de colaborar contigo y muy ilusionados pues, con esta promoción e incluso pues, con la plataforma que comentas. Si te parece, vamos a hacer o sea, va a ser una especie de conversación. Yo te voy a hacer una serie de preguntas, ¿vale? Y así pues hablamos un poco acerca de la coyuntura global y un poco de la inversión, cómo lo ves desde tu punto de vista. ¿Te parece bien? Fenomenal. Siempre y cuando sean fáciles, todo va bien. Bueno, habrá alguna más fácil que otra, pero sí, seguro que sí. Vale, pues me gustaría un poco que me comentases, Andrés, desde tu punto de vista, un poco el origen del negocio inmobiliario. Cuéntanos un poco tu perspectiva, cómo lo ves, cómo es el origen del negocio inmobiliario. Mira, Santiago, que nos tenemos que llevar bien. Te he dicho que fueran fáciles y me vas a Sí. remontar a las cavernas, ¿no? Cuando los hombres se pegaban por ver en qué caverna tenían a sus familias. Pero bueno, vamos a intentar simplificar de una forma amena y muy rápida, ¿no? A ver, el negocio inmobiliario, como es lógico, está basado en una materia prima. Esa materia prima es el suelo, ¿vale? Entonces, tenemos que saber si tenemos esa materia prima, si existe esa materia prima, que es el suelo, y luego el suelo, lógicamente, pues hasta que se pueda llegar a construir, tiene que pasar por todo un proceso legal, administrativo legal, para pasar de donde está sembrado, digamos, maíz, hasta donde empiezas a ver las casas, ¿no? Con lo cual, lo que tenemos que entender es qué sucede, cómo afecta, si existe mucha materia prima y cómo afecta todo esto finalmente a lo que son los precios de adquisición de las viviendas. Tenemos que entender, para que os hagáis una idea, es que las leyes que existen en este país, en España, nos puede llevar a que desde que está el maíz hasta que se hacen las casas, en algunos casos puede ir en el mínimo 5 años y puede llegar a 30 años. O sea, yo os puedo comentar como ejemplos que vendí suelos en los PAUs del este, Aijones, Barrocales, Cerros, entre Madrid y Rivas, Vacía Madrid, y hoy se está empezando a construir y los vendí hace 30 años el suelo. ¿Qué implica esto? Lógicamente que todo este proceso, digamos, administrativo, legal administrativo, lo que hace es encarecer el coste del suelo, porque al no poder producir suelo finalista listo para construir, pues lógicamente genera una escasez de ese suelo finalista y por lo tanto, pues lo que hace es encarecer. A poco stock, mucha demanda, pues encarece el suelo, ¿no? Entonces hay que entender muy bien que el suelo, la materia prima, que los procesos de gestión de ese suelo son largos, que esto hace que por sí, sin meterle otras variables que luego hablaremos, que seguro me harás alguna pregunta de esas curiosas, pues ya por sí nos genera que es un bien costoso para generarlo. Y, acabo aquí, os diré que lo que hoy os puede parecer caro, mañana será barato. El negocio inmobiliario es un negocio a largo plazo y os puedo decir que en los últimos 38 años ha habido una revalorización de un 212% que supone como un 5,6 de revalorización anual, teniendo en cuenta una caída de más o menos un 45% entre el 2007 y el 2012 más o menos. Incluso con esa caída hemos tenido una línea constante de crecimiento. Entonces, ¿el negocio inmobiliario es negocio? Sí. Mirada, largo plazo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. A largo plazo y más ahora, pues en la coyuntura en la que nos encontramos, que al final pues hay una inflación tan elevada, ¿no? Que ya hablaremos más hacia adelante, pero vamos, que al final soporta muy bien esta inflación, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Andrés. Vale, pues vamos a la siguiente pregunta que te he preparado y es cómo afecta, un poco relacionado, ya me he adelantado un poco, ¿cómo afecta esta inflación que estamos viviendo a día de hoy un poco a la vivienda? ¿Cómo afecta la inflación? ¿Cómo afecta la inflación a día de hoy, la inflación elevada que hay a la vivienda? Pues como es lógico, a ver, como estaba diciendo antes del suelo, si hay escasez de suelo, si hay escasez de petróleo, si hay escasez de energía, ¿qué es lo que sucede? Pues que los precios suben. Entonces, la inflación es un componente añadido ya por sí a la propia inflación que tiene el propio negocio inmobiliario, ¿vale? Esa escasez provoca que ya por sí suba. Además, todo lo que nos está pasando, que espero que sea algo coyuntural y no estructural, aunque no creo que la inflación vuelva a bajar a niveles como los teníamos previamente, ¿vale? Pues hay un incremento, lógicamente, de costes que va directamente en las materias primas, ¿no?
Y eso, pues, lo que nos hace es encarecer la vivienda. Mi idea, ¿vale? Y yo soy más de letras que de números, aunque he tenido que aprender mucho el mundo de los números, es que durante los próximos, diría, 2 años, no creo que haya una bajada de precio. Y cuando digo una bajada de precio hay que entenderlo bien, porque la gente de España es muy grande. No en todos los sitios vale igual, no en todos los sitios hay la misma oferta, es decir, ni la misma demanda. Pero por líneas generales, el precio de la vivienda va a llevar una línea, digamos, ascendente y por lo tanto lo que hoy puedas comprar en 10, a lo mejor mañana son 11. Os cuento un ejemplo solo muy rápido. Como es lógico, después de tantos años llevo mucho contacto con muchos promotores e inversores. Y cuando ha llegado los inicios de la inflación, hay muchos promotores con su promoción vendida que el constructor le ha dicho, no puedo, te paro la obra. De hecho, se han parado obras. Ha habido negociaciones entre constructor y promotor, en el cual el promotor ha tenido que asumir ese incremento de precios como motivo de esa inflación en las materias primas. Pero claro, ahí no queda. Es que el promotor sube, vamos a decir, un 10% y tiene que coger y llamar a sus 50 clientes que han comprado bien y decir, señores, que tengo que subir el precio. Pero claro, los contratos que están firmados son a un precio cierto, en un plazo cierto. Y los clientes han dicho, mi contrato. Y el promotor ha dicho, pues aquí hay dos soluciones. Les devuelvo sus señales, como están garantizadas, no hay ningún problema, ustedes se van y ya está. Y yo lo pondré a venta nuevamente. Y si me da muy mal, pues tendré que entrar en una fase de concurso de acreedores, que esa hoy por hoy yo la veo un poquito lejana y esperemos que no vuelva como en los 2007, 8, 9, ¿no? Conclusión. Usted, cliente, elija, ¿devuelvo dinero o incremento? Y el cliente, la gran mayoría que ha hecho, quedarse. Porque imaginaos qué hace. Se queda con el dinero, recupera el dinero y vuelve al mercado a comprar la vivienda. La nueva vivienda que vaya a buscar ya va a tener ese precio elevado como motivo de la inflación. Más vale lo malo conocido, por decirlo así, que lo bueno por conocer, ¿no? Con lo cual, todo el mundo estamos sufriendo el incremento de precios y esto va a ser una constante durante los próximos meses, años, ¿no? Tranquilamente, ¿vale? Claro, qué curioso, qué curioso. O sea, al final tú has conocido casos, ¿no? En los que ha ocurrido esto, ¿no? Sí. Joder, nunca lo había oído, pero la verdad tiene muchísima lógica. Y al final, claro, lo que es el cliente, al final lo que quiere es, porque si no llega a un acuerdo, al final lo que ocurriría es que no se harían las viviendas, entiendo, porque lo que es el promotor no podría pagar, ¿no? Hombre, ahí se da una coyuntura subgéneris porque, gracias a Dios, hoy por hoy la ley protege al comprador, hay unos avales que garantizan las cantidades entregadas a cuenta, con lo cual, oye, si no quieres y se da esta coyuntura que tú, promotor, me estás forzando porque tú, constructor, te has subido los precios, porque la inflación te ha subido los precios, y tú, promotor, me llamas a mi puerta y me dices que te debo subir 15.000 euros, yo digo, no, dame mi dinero. Entonces, el cliente final está protegido. Pero vuelvo a ese caso. ¿Me das el dinero y qué hago? Porque yo lo compré porque quería comprar una casa para vivir o para invertir. Claro. Entonces voy a otro sitio y me va a costar también con ese incremento. Claro. Y a lo mejor pierdo incluso otros X meses o año de decalaje entre promoción y promoción. Entonces, la mayoría de la gente ha aceptado, que a nadie nos gusta que nos cambien las reglas de juego, acepta ese incremento de precio. Y te os digo, esto es del año, principios de este año. Principios de ese año, y desde entonces ha seguido habiendo incremento de precios. O sea, está la situación, vamos, que tienes que aprovecharlo porque los precios han estado subiendo. Es cierto que ha habido un poquito una curva aflojado, ¿vale? Y yo creo que la tendencia va a estar un poquito plana. No creo que siga subiendo los precios de las materias primas para lo que es la construcción en general, ¿no? Pero hay que estar con los ojos bien abiertos porque no veo que tampoco vaya a decrecer. Todo lo contrario, o se mantiene o va a subir un poquito. Depende de lo que pase en el mundo y esperemos que no pase nada peor de lo que ya está pasando. Fenomenal. Al final, bueno, lo que te querría preguntar lo siguiente es de qué forma nos podemos beneficiar de la actualidad, de la coyuntura reinante, ¿no? A día de hoy, de la subida de tipos, inflación, etcétera. Bueno, a ver, aquí tenemos que entender que déjame dar un pasito para atrás. Hemos hablado del origen del suelo, del negocio inmobiliario, que es el suelo. Hemos hablado hoy por hoy, ese es el origen. Hoy hemos hablado luego de lo que es la inflación, lo que estamos sufriendo. Pero el negocio inmobiliario por sí tiene un componente financiero muy importante, ¿vale? Y ahí hay unas políticas, lógicamente, a nivel estatal y a nivel, digamos, de la Comunidad Económica Europea, en nuestro caso, lógicamente, que
facilitan, limitan, condicionan, posibilitan, en positivo o negativo, cualquier tipo, digamos, de fluidez financiera, ¿vale? Entonces, es importante entender que los mercados financieros en el negocio inmobiliario influyen mucho. Influyen, lo vas a entender, si suben los tipos de interés, pues suben las cuotas. Si el banco, en vez de dar un loan to value, una hipoteca al 80%, te la da el porcentaje del precio, te la da al 60%, tienes que poner más recursos propios. Entonces, todos esos parámetros influyen mucho. Y en estos momentos estamos sufriendo que políticamente, para parar una inflación, se están subiendo los tipos para provocar un descenso en el consumo y empezar a equilibrar un poquito la inflación, situación que no es ciencia cierta de que una cosa conlleve la otra, pero bueno. Entonces, al final, si hablamos de que el suelo por sí ya lleva una inflación por su propio sistema de creación de su accionista, si hablamos que el mercado financiero en estos momentos, que está en subidas de tipos de interés, también va a afectar. Y no son las subidas de tipos de interés, sino es a quién doy el préstamo. Sí, están restringiendo. ¿Cuánto doy? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto doy y a quién se lo doy? ¿Vale? Esa restricción lo que va a provocar es que menos gente pueda acceder a la compra de la vivienda. ¿Eso qué implica en el sector inmobiliario? Muy sencillo. Que en teoría los precios, al no haber más hipotecas, menos gente compra vivienda y por lo tanto la lógica dice que el precio debe tender a reducirse. Eso es lo que dice la lógica. Pero la realidad es que como hay menos stock de viviendas que demanda de viviendas, esa lógica de bajada de precios se neutraliza. O sea, de tal forma que prácticamente el promotor lo que vamos a hacer es que en vez de venderla en una semana, en un mes, la vamos a vender en 3 meses, pero la terminamos vendiendo en 3 meses en el precio en el cual le habíamos estimado en origen en nuestros modelos de negocio, ¿no? Entonces, no es tan cierto que el incremento de los tipos de interés provoquen automáticamente una bajada de precios de la vivienda, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego tiene una consecuencia, que en cierta medida, y no, lo que voy a decir no me contradigo, en cierta medida, esos tipos de interés, al restringir una parte de la vivienda, de compraventas de vivienda, automáticamente, ¿qué supone? Pues que si yo no puedo comprar vivienda, pero tengo que vivir en algún lado, pues me voy con lo que puedo, el alquiler. Entonces, en estos momentos, lo que sucede y ha venido sucediendo desde la crisis anterior, que parece que no hemos salido de una, que nos hemos metido en otra, no porque queramos, que el alquiler en España, un país siempre con concepto patrimonial, con concepto de mi vivienda es mi ahorro, como motivo de la situación de falta de ahorro, de poder adquisitivo, de los salarios que son los que son, ¿vale? Y de las restricciones financieras, pues ¿qué ha provocado automáticamente? Que el alquiler ha subido en porcentaje frente a la venta, que se ha ido manteniendo. 2007 estábamos produciendo prácticamente casi medio millón de euros medio millón de viviendas al año. En estos momentos estamos en 110.000 viviendas al año. O sea, hasta llegar a ese pico de locos que tuvimos en 2007, estamos muy lejos. ¿Y por qué? Porque no hay suelo, porque no hay producto, porque cuesta mucho, digamos, fabricar el producto en unos tiempos concretos, como pueden ser anualidades, ¿no? Entonces, conclusión, el precio de vivienda no va a bajar excesivamente y puede ser que se estabilice, incluso suba, pero va a haber mucha gente que no pueda comprar porque el banco no le va a dar la financiación y versus el alquiler se van a ir de alquiler y por lo tanto los alquileres sí han ido una tendencia al alza. Entonces, es un buen momento para comprar si tienes acceso a crédito, conclusión, y es doblemente bueno porque hay mucha gente que está buscando alquiler porque no ha podido comprar, con lo cual tú estás haciendo una inversión con unos parámetros de bastante seguridad. Sí. Muy bien, y en este sentido, al final, ¿tú qué rentabilidad a nivel histórico ha tenido, o sea, como para ser la tomada como un valor refugio, la vivienda? A nivel inversor, cuéntanos un poco de la rentabilidad que ha tenido a nivel histórico la vivienda. Bien, a ver, la vivienda tenemos que verlo quizás desde 2 puntos de vista, ¿vale? Uno es la rentabilidad que sacas anualizada basada en los ingresos que percibas. Yo invierto 200.000 y ingreso
10.000 de alquileres, ¿no? Entonces, los alquileres normalmente, dependiendo de la zona de España, dependiendo incluso en la ciudad, la calle influye muchísimo, pero vamos, hablando un poco, en general, podemos estar entre un mínimo de un 3% de rentabilidad anualizada y puede llegar a un 8 o un 10%, ya dependiendo, insisto, si están las afueras de la ciudad, en ciudades secundarias, ¿no? Eso es la rentabilidad anualizada, ¿no? Luego, además a esa rentabilidad anualizada, tienes que sumarle la revalorización del activo. Y la revalorización del activo, como comentaba antes, prácticamente ha venido teniendo un crecimiento de un 5,6 anual. Puedes tener momentos en los cuales compres una vivienda en enero y la vendas en diciembre y puedas llegar a obtener plusvalías dependiendo cómo también te financies, ¿vale? Entre mínimo un 20 a un 80% de retorno, ¿vale? Es decir, que estás hablando de mucho dinero. Depende, insisto, el momento cuando compres, depende dónde compres y lo que compres y cómo te financies. De ahí que yo creo que vuestra iniciativa, Santiago, de hacer estos webinars con personas, digamos, del mercado inmobiliario, financiero, son muy buenos porque creo que podemos ayudar y aprender también, que espero recibir preguntas a lo largo del webinar o luego al final, Sí. para, de alguna forma, poder hacer una inversión financieramente responsable y segura. Vale, y la siguiente pregunta que te querría hacer es, ¿de qué forma al final, un segundo, a ver, esta no. La Vale, próxima vez mándame las preguntas. sí, la próxima vez te las debería haber mandado, sí. Al final, o sea, esto lo hemos hablado ya un poco, hemos hablado de la forma de absorber la inflación, o sea, que la vivienda absorbe la inflación, ¿no? Cuéntanos un poco qué punto de vista ves tú. 100%, al final es el ejemplo que os decía antes del promotor, que el constructor compra hierro más caro, o hormigón, o cerámica, y va al promotor y dice que me han subido los precios. Claro. Tengo un contrato cerrado, dice el promotor, precio cerrado, plazo cerrado. Igual que yo promotor al cliente final, tengo plazo cerrado, precio cerrado. Y el constructor dice, pues tú mismo, que paro la obra, que yo no voy a perder. Claro. Yo no voy a perder. Entonces, es una cadena que lo que hace es finalmente afectar al precio de la vivienda. Entonces, esta inflación, lógicamente, ha afectado, está afectando y seguirá afectando, aunque llegará un momento que el valor o precio que se ponga en el mercado ya conllevará o implícitamente esa inflación indirecta que viene repercutida por la cadena de valor de los otros empresarios, ¿no? Entonces, al final, desgraciadamente, es como cuando vas a comprar la barra de pan o la leche. ¿La leche se almacena en frío? Sí. ¿Cuesta más la luz? Sí. Por lo tanto, en vez de pasar de euro, pasa a 1,50 €. O sea, es una locura. Lo que está sucediendo es una locura y espero que los estados empiecen a intervenir en lo que es la creación de energía, porque también esto de aquí está habiendo un negocio importantísimo por parte de las empresas energéticas. Pero bueno, eso es otra historia, sí, para otro momento, para un café. Para otro día. No, sí, pero sí que es verdad que al final, o sea, hay mucha gente que dice, oye, piensa que en estos momentos, ¿no?, de dificultad y de la coyuntura económica en la que nos encontramos, la vivienda va a bajar, el precio de la vivienda, y al final esto no... No, a ver, en algunos sitios bajará, algunos promotores tendrán que bajar porque a lo mejor están apalancados financieramente demasiado, pero por regla general, yo os digo que en estos momentos las viviendas que se están haciendo en Madrid, el número de viviendas de obras nuevas que se están haciendo en Madrid, en 6 meses nos quedamos sin stock, al ritmo de ventas que se está vendiendo. Y no hay más suelo en carga, es decir, hay poco suelo en Madrid. Es cierto que hay suelos, Operación Chamartín, Operación, son los locales, es decir, pausa a las afueras de Madrid, pero que les falta tiempo, les falta todavía. La Operación Chamartín yo creo que empezaron a construir como dentro de 2, 3 años, yendo bastante bien, y empezó hace 30, la Operación Chamartín. Es un pulmón ahí en el norte, es la operación inmobiliaria más grande que hay en Europa en estos momentos, a nivel de dimensiones y todo. Entonces, como os decía, el factor del suelo es determinante, el factor de la financiación es determinante y las materias primas son determinantes. Y eso hace que dada la escasez de producto que hay y la alta demanda, los precios no tengan una bajada muy significativa, y espero y deseo, para el bien de todos, que no venga una crisis financiera como vino la otra vez, aunque hay unos ahorros importantes, ¿vale?
Pero fue una crisis distinta de la existente. Igual que el COVID ha sido otra crisis distinta de la del 2007, digamos 2014, ¿no? Que ha durado para mucho. Yo ya he pasado, para mi fortuna, 3 crisis, porque sigo aquí, de salud y de cabeza. Porque como segunda generación de padre promotor, pues vi finales de los 80, vi el 91, visto el 2007 y la sufrí en mis primeras carnes, porque yo ya era empresario. Luego el COVID, luego la inflación y la guerra de Rusia, que esperemos que no lleve mucho más allá, ¿vale? Bueno, eso seguro que, vamos, si has salido de todo ello bien, al final seguro que has aprendido muchas cosas durante esos momentos difíciles. Vale, fenomenal. La siguiente pregunta que te querría hacer, al final me gustaría, está un poco relacionada también, pero ¿hacia dónde se dirige desde tu punto de vista experto la vivienda? Es decir, lo relativo al precio. Bueno, ya lo has comentado un poco, que lo normal es que no... Que esté un poco relacionada con la inflación y que los precios pues estén al precio pues un poco, pero coméntanos un poco. Básicamente es un poco, yo creo que lo decías tú, que ya hemos comentado, ¿no? Es decir, si no hay materia prima, que es el suelo, va a haber escasez de licencias y de número de viviendas en Europa. De hecho, si miráis todas las estadísticas, veréis que desde la crisis de 2007 al día de hoy, el número de viviendas de segunda mano ha subido y, sin embargo, el número de viviendas de obra nueva ha descendido. Primero, por falta de suelo; segundo, por falta de financiación; y tercero, por falta de capacidad, digamos, de compra por el cliente final, porque no tiene ahorros y no tiene capacidad o solvencia suficiente desde el punto de vista financiero. Si a estos tres le apuntas la cuarta, que ahora mismo es la inflación, que veo por aquí alguna pregunta de Álvaro Saura, perdón. Dice, me como la inflación, igual que el pan y la leche. Es que era así. Desgraciadamente para todos nosotros es algo que no es que lo quiera el constructor ni lo quiera el promotor. Las reglas de juego de lo que es el sistema capitalista en el mundo está cambiando. Y por no filosofar mucho, llegará un momento en el cual lo que prima no va a ser el dinero. Antes con dinero comprabas, se decía, comprabas todo, menos la vida, el amor y alguna otra cosa. ¿Vale? Y en estos momentos lo que va a prevalecer son las materias primas. Entonces, está habiendo, yo creo, un cambio de paradigma. No sé, Álvaro, qué años tienes. Me estoy adelantando una pregunta que estoy viendo por aquí en un chat, perdona, Santiago, pero me ha llegado. No, está muy bien, está muy bien. Y desgraciadamente la vida se va encareciendo y desgraciadamente los precios de nuestra economía privada no están subiendo proporcionalmente a esta coyuntura de una inflación tan disparada. Tendrá que volver a un ser, pero no bajará al momento que había. Ahora bien, os digo, llevo 35 años en el sector, tengo 53, y el sector inmobiliario es poquito a poquito sube. Es un valor refugio, es un valor seguro, hay que hacerlo siempre con cabeza. Muy bien. Vale, y ¿a partir de cuándo o qué momento se le puede sacar rentabilidad a una vivienda, Andrés? Bueno, la rentabilidad la tienes que sacar desde el momento que piensas comprarla. Primero, porque ya tu cabeza se debe de liberar y debes de sentirte bien. Yo creo que las cosas siempre hay que llevarlas desde el corazón y desde la cabeza, y los dos tienen que estar conectados. A partir de ahí, el momento que se compra o se invierte una vivienda con un paquete innovador, que es una de las cosas que me ha gustado mucho de vosotros, como sois muy tech, ¿vale? Cuando me contasteis vuestra idea, que da un poco en similitud a mi idea de generación capital, ¿no? Un poco romper un poquito esquema, claro, un paquete en el cual ofrezco un producto que por sí está por debajo del precio de mercado de los competidores, en un barrio que está en crecimiento, por lo cual compro ya bien y además tengo upside, ¿vale? Eso ya estás ganando. Y además accedo a una financiación que es difícil, pero accedo a ella, y que desde el día 1 tengo garantizado un inquilino y me quito dolores de cabeza, pues hombre, ese paquete cerrado con un lazo rojo es perfecto. Es perfecto para empezar a invertir. Y yo siempre digo una cosa: el alquiler te paga la hipoteca. Te puedes hacer un patrimonio si sabes comprar bien y que el alquiler te vaya pagando.
la inversión, ¿vale? Entonces, ya depende del apalancamiento de hojas de deuda, pero desde el primer momento tienes que estar ganando, sabiendo lo que compras con un mejor precio y el retorno. Y luego, puedo comentar otra más que voy a lanzar. El negocio, como todos negocios, con dinero propio es muy bonito hacer negocios, pero normalmente te gusta hacer un negocio con dinero ajeno, con el dinero del banco, ¿vale? Con financiación. El negocio inmobiliario se presta mucho a que tú inviertes hoy una cantidad de dinero, se va pagando la cuota hipotecaria con los alquileres, con lo cual no te cuesta, a veces tienes un inquilino que no te paga, tienes que ir a un pleito, pero para eso hoy por hoy hay seguros que te garantizan esos impagos, con lo cual ya no sufres como antes, la ley también acelera los procesos, es decir, todo eso se puede, digamos, de forma estructurar para mitigar los riesgos y los miedos. Y llega un momento determinado que llegas al banco y a lo mejor has amortizado un 25% de tu deuda. Dices, que quiero subir mi deuda. Y te refinancias. Al refinanciarte estás recuperando parte de tu capital o todo y además parte del beneficio del incremento del valor de la vivienda. O sea, el negocio inmobiliario es un negocio que es muy financiable y que además es muy refinanciable y te permite estar ganando constantemente. Incluso llega un momento determinado que tú recuperas el 100% de tu capital y el riesgo está puramente en la entidad financiera. Perdona que lo diga así, pero los bancos también lo saben. Es decir, no estoy diciendo nada que... No, totalmente. Y al final, o sea, nosotros de hecho, este producto lo hemos sacado un poco viendo toda la necesidad y la cantidad de clientes, ¿no? Que venían y que al final pues necesitaban esto, apalancarse pues para crear pues comprar más viviendas. Al final pues esto es... Además, a ti te digo una cosa, pero no te interrumpa. Todos tenemos nuestros ahorritos, más o menos tenemos nuestros ahorritos. Y además de los ahorritos, tenemos una capacidad de endeudamiento, porque yo tengo un salario de 1.500 o de 6.000, ya cada uno acorde a su profesión, ¿vale? Todas son profesiones dignas y todos los euros que se ganan son dignos, ¿vale? Pero no solo por el hecho de tener ahorros puedo acceder a comprar una vivienda, es que por el hecho de mi capacidad de solvencia de mi salario también me puedo endeudar y acceder a lo que es la inversión de una vivienda, ¿no? Entonces, creo que es importante también que se entienda estos criterios, porque muchas veces la gente dice, no, es que no puedo comprar una vivienda. Te has puesto a pensar y a ver si puedes o no puedes, ¿no? Entonces, te has tocado la parte esa financiera, ¿no? El paquete que ya habéis creado, ¿no? Y hoy, yo insisto mucho, y además me ha pasado muchas veces, lo que hoy puede parecer caro, más ahora por la inflación, depende de los saltos de precios y todo esto, mañana será más. Claro, claro. Sí, totalmente de acuerdo y al final, o sea, es lo que tú comentas, ¿no? O sea, ver si realmente pues, es posible o no. Al final hay mucha gente que no sabe realmente si lo puede hacer o no. Pues por eso nosotros hemos creado este producto, también tú eres partícipe de él, Andrés, y al final el paquete, ¿no? Ofrecer ese paquete a los inversores, democratizar lo que es la inversión, ¿no? Pues con la ayuda de expertos, la verdad que es algo que creo que va a funcionar muy bien. Fenomenal, pues vamos a la siguiente pregunta, si te parece. Al final, un poco, ¿cuál es el perfil del inversor medio desde tu punto de vista? Un poco las experiencias que ha tenido, atendiendo a un estándar, claro. O sea, al final. A ver, es algo que me he parado a estudiar, y digo estudiar con 53 años, pero nunca debes de dejar de estudiar y aprender, ¿no? Yo viniendo de un mundo de inversor profesional, de family office, de inversor institucional, que maneja muchísimo dinero, pues al querer traer las oportunidades que ellos hacen democratizadas a lo que somos todos nosotros, particulares, pues he tenido un poquito que analizar ese perfil, digamos, de quién podría invertir, ¿no? A partir de 30.000 euros, cualquier persona podría invertir en una operación inmobiliaria, insisto, depende dónde, depende cuándo, y también depende de lo que le quieras pedir al banco. Así que todo es un cómputo, ¿no? Pero a partir de 30.000 euros, tú puedes hacer una inversión inmobiliaria porque no os olvidéis, ya no es importante el ahorro o el salario que tengas, sino es importante que lo que tú compres se pague solo. El alquiler te va a ir pagando. Y puedes tener contratiempos, hay seguros. Hoy por ahí hay empresas que te garantizan además
como pues lo va a hacer Tokio Depot con sus partners, que no tengas dolores de cabeza de que no me ha pagado y ahora tengo que sacar de mi bolsillo dinero y tengo un salario de 1.500 euros. ¡Oh! Todo eso hoy se puede hacer. En mi época no, os lo garantizo. Claro, no, sí, la verdad que al final cuando hablas de inversión inmobiliaria hay mucha gente que dice, qué difícil, que no, lógicamente al final, como tú dices, hay que estar rodeado de expertos y tener pues un poco, asegurar lo máximo posible pues un poco lo que es la inversión. Por eso es muy bueno, insisto, esta iniciativa que tenéis de estos webinars, ¿vale? Porque al final pues, nos ayuda a todos a aprender y bueno, pues luego lógicamente entiendo que todos vuestros clientes y usuarios que tenéis os bombardearán a más preguntas que seguro que todas las contestaréis de una forma muy profesional. Claro. ¿Y de qué forma crees que se debe enfocar una búsqueda de lo que es un activo? Pues, a ver, aquí hay dos perfiles muy claros, ¿vale? Que uno es el típico perfil patrimonial, un perfil, insisto, inmobiliario puro, largo plazo, de generación a generación, que incluso luego lo pasas a tus hijos, a tus nietos, vas haciendo un patrimonio en el tiempo, y que si nos diésemos cuenta a los 25 o 28 años, cuando empezamos a tener el trabajo, que podemos empezar a comprar un localcito pequeño, un estudio pequeño, y que se vaya pagando. De repente te juntas, como tengo yo en estos momentos, 53 años, con un patrimonio que si te van mal dadas, ¿vale? Vives de las rentas, porque ya está amortizada la deuda. Y el excedente de dinero que haya después de pagar la poca deuda que tenga que poder amortizar, va directamente a tu bolsillo. Y de repente te puedes juntar con 2.000, con 3.000, con 10.000 euros, depende de lo que se haya ido invirtiendo en el tiempo, ¿vale? Y dices, hasta aquí, tengo 50, voy a vivir, ya dejo de trabajar. Entonces, ese es un enfoque patrimonial y yo invito a que la gente joven busque la forma, hoy por hoy, gracias a todas las iniciativas que hay empresariales, de empezar a hacer su propio patrimonio, crear su propio patrimonio. Eso es un perfil. Y otro perfil es el especulativo, el que le gusta y lo va a llevar a nivel de pisos para no volveros locos con compro un edificio, lo reformo y lo vendo. Pero yo compro un piso, lo reformo y lo vendo. Y yo os digo operaciones de este tipo que hemos hecho hace un par de años, justamente antes del COVID, que además nos apalancamos en la empresa mucho, nos apalancamos un 90%, pusimos solamente un 10%, y le sacamos una TIR, una tasa interna de retorno del 140%. 6 meses. Entonces, ese negocio existe, tampoco tienes que ser Einstein para hacerlo, ¿vale? Mi padre siempre decía que los que hacíamos derecho, y con todo respeto, yo estudio derecho, ¿vale? Sí. Y los que nos dedicamos al inmobiliario somos los que menos tengo que pensar. Y bueno, pues mira, bienvenido sea. Así mi pensamiento lo uso para otras cosas, ¿vale? Entonces, comprar un pisito entre tú solo, un grupo de amigos, que lo compras bien, sabiendo cómo están los precios medios y una oportunidad, y siempre hay oportunidades, ¿vale? Lo reformas un poquito y ya lo vendes reformado, pues fácil, te gastas 90.000 euros, te cuesta 10.000 la obrita, 100.000, a lo mejor lo vendes en 115, 120, pues te has ganado un 15-20%. Valores absolutos, si encima le metes financiación, saltas por arriba. Entonces, perfil patrimonial, perfil especulativo, o haces carteras. Voy haciendo patrimonio, por un lado, y de vez en cuando juego. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú, desde un punto de vista patrimonial, recibes vamos a decir, un 5% de retorno de tu capital, que vamos, si tenéis algún banco que de eso, decídmelo que yo voy con vosotros y pongo el dinero ahí. Ese es el otro factor, que los bancos por tener dinero y te cobran. Es que Claro. es muy grave esto. Y la bolsa está como está, ¿vale? Por eso se habla siempre de que es un valor refugio el inmobiliario, ¿no? Pues si tú has... ¿Qué pasó? ¿A vosotros también se ha cortado? ¿Qué ha pasado? ¿Vuelvo a cargar? Sí, se ha cortado, se le ha cortado a Andrés. ¿A mí se me oye?
Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Vale, ya está aquí, ya estás aquí, Andrés. Nada. Sí, perdona la batería. Y no es por la inflación, es porque no lo tiene enchufado. Sí, no. Estabas tan cómodo hablando que al final seguro que te he avisado y no. Bueno, Seguramente, perdonar. Cosas no del pasa directo. nada, no pasa nada. Cosas de la tecnología. Bueno, Bueno, estabas terminando ya un poco lo que. sí, que básicamente entre un 5% de rentabilidad que puedes tener por tus pisos alquilados, más si durante el año haces un flip, compro, reformo y vendo un piso y le puedes sacar un 20%, pues al final tu media pues ya empiezas a estar en esos 8, ya depende de los montos, 8, 10%, bueno, y un 8 o un 10% anualmente pues es un dinero, ¿eh? Sobre, lógicamente, una base mínima, vamos a decir, de 200.000 euros. ¿Vale? Sí, yo de hecho un poco lo que comentabas un poco bajo experiencia personal, ¿no? Yo antes en Hipo he sido gestor hipotecario y era una de las cosas que me llamaba mucho la atención, porque veía pues a gente que tenía alrededor de 50, 40 años que ya desde pues cuando había empezado a trabajar había comprado pequeños pisos, ¿no? Y se había creado una cartera que cuando a mí me la explicaba como gestor, la verdad que decía, yo quiero tener eso. La verdad, y al final, pues me llamaba mucho la atención, la verdad, porque decía, es alguien que se lo ha montado muy bien, ¿no? Al final que no depende de una, pues no sé, de un trabajo concreto, de una empresa que al final sabe, pues que también lo tenía, pero al final sabía que podía vivir perfectamente de las rentas, ¿no? Fíjate el ejemplo muy claro. España, ha dicho antes, y lo sabemos todos, por la política que llevó en su día la dictadura, en este caso con Franco, y no entró políticamente así decir bueno o malo, pero Sí, dedicó patrimonio, vivienda, fomentó mucho la compra de vivienda. Hoy hay muchas generaciones, te diría de mi edad, que están viviendo de las herencias de los pisos que han dejado sus abuelos y sus padres pagados. Y han decidido, han heredado 2 o 3 pisos y han dicho, mira, 3 alquileres, 6.000 euros, 5.000, los que sean, y dejo de trabajar. O poner un negocio propio. Pero la vida cambia y al final tenemos que darnos cuenta de que estamos aquí, gracias a Dios, y que nadie tiene la vida asegurada, ¿no? Entonces, cuanto antes puedas disfrutar y máximo puedas disfrutar, mejor que mejor. totalmente. Vale, pues yo creo que ya estaría, a ver, daríamos por terminado el webinar. Te agradecería, vamos, te agradezco mucho que hayas estado aquí, Andrés, la verdad, por parte en nombre de Generación Capital también, que la verdad que es una iniciativa que a mí personalmente me gusta mucho. Y bueno, y también pues por todo el producto, ¿no? El producto concreto que nos has dado pues para este producto, valga la redundancia, ¿no? Para incluirlo en nuestro producto y tener pues una alta rentabilidad para nuestros futuros inversores, ¿no? A partir de ahí, no sé si alguien tiene alguna duda. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Dice que se ha caído. Parece que se ha vuelto a caer, Andrés. Vale, ya está aquí, Andrés. Vale, pues, aquí veo una pregunta que dice, habla un poco acerca de la financiación. Si te parece, esta la respondo yo, que al final he tenido más experiencia en este mundo. Dice, creo que el tema importante es la imposibilidad de crédito que tenéis los rentistas. Bancos en general no contemplan el 100% de nuestros ingresos inmobiliarios y llegas a la incoherente situación de no tener acceso al crédito teniendo un gran negocio comprado.
comprando para alquiler. Sí, al final esto es verdad que la mayoría de bancos, Alberto, no dan la financiación, no contabilizan el 100% de los ingresos, pero hay determinados bancos que sí que contabilizan la mayor parte de ellos. Al final lo importante es que te apoyes, ¿no?, en expertos hipotecarios, como es nuestro caso, para que nosotros al final, nosotros como expertos, conocemos muy bien qué bancos son los que pueden llegar a darte esta financiación, ¿vale? Ahí también hay que hacer hincapié en que luego la edad pues también depende un poco, porque como sabes las hipotecas, el banco no da hipotecas hasta un determinado tiempo, hasta los 75 años, ¿vale? Entonces ahí pues el porcentaje de endeudamiento hay que controlarlo, pero nosotros desde HIPOT hacemos un traje a medida, vemos la solución que podemos darte y estamos encantados de hacerlo. ¿Vale? ¿Qué opinas de los alquileres habitacionales? Al final, Marta, los alquileres habitacionales yo creo que dan una rentabilidad mayor, lo que pasa que ahora nos comentará Andrés, porque Andrés seguro que sabe solucionarte la duda mucho más que yo, pero tiene el inconveniente es que tienes que ponerte de acuerdo pues con todo lo que es los inquilinos, los vecinos de la propiedad y demás. Vale, ya está aquí Andrés. Perdonad. No me he enterado de la pregunta. Dice aquí que se la vas a solucionar tú. ¿Qué opinas de los alquileres habitacionales? Bueno, precisamente de este modelo de negocio fui cofundador en el 2016 de lanzar la primera SOCIMI especializada en co-living, dirigida al alquiler de habitaciones para estudiantes y jóvenes profesionales, una SOCIMI esto que está cotizando en la bolsa aquí de Alternativa de Madrid, ¿vale? Y lógicamente, bueno, pues cubre una necesidad que tiene la sociedad, porque también es cierto, como os decía antes, que como los alquileres han subido mucho, dado que la gente no tiene acceso al crédito y por lo tanto no puede comprar casa, alquila. El alquiler, por lo tanto, pues mucha demanda, poca oferta, sube el precio. Entonces ya dentro del alquiler, llega un momento determinado que hay alquileres que no se pueden pagar. Y la alternativa, precisamente, es en vez de alquilar la vivienda, alquilar la habitación. Entonces es un modelo de negocio que nosotros hemos creado, que luego la gente del 2016 no sabía lo que era ni siquiera el co-living y que hoy está en boca de todo el mundo, ¿no? Y eso, bueno, pues es una solución habitacional a una necesidad, lógicamente, que existe, te diría, en todo el mundo, ¿no? Es un gran negocio y, lógicamente, se consigue mucha mayor rentabilidad, porque no es lo mismo alquilar una vivienda de 3 dormitorios en 1.000 euros, por un ejemplo, que coger y alquilar cada habitación en 400, ya tienes 1.200. He puesto un ejemplo que no es real y exacto, ¿no? Pero yo sí os puedo decir que nuestra SOCIMI, estamos en estos momentos en el centro de Madrid, barrio Salamanca, Chamberí Centro, y no me gusta hacer publicidad, ves que no he dicho ni siquiera los nombres, ¿vale? Esto no estoy en posición de venta, pero estamos consiguiendo un 7% de gross yield y un net yield en torno al 5%, ¿vale? En esas mismas localizaciones, esa misma vivienda alquilada a una familia tradicional no llega al 3,5% y nosotros estamos en el 7%. Vale, fenomenal. Aquí veo que hay otra pregunta que dice, ¿os vais a enfocar en la compra y alquiler de pisos de obra nueva o también en la compra de pisos antiguos, reforma y alquiler posterior? Bueno, al final aquí... Oportunidad, yo diría, ¿no? Sí, Donde está la oportunidad. Al final yo creo que aquí hay dos mercados muy claros y distintos. Perdona, no. Coge la palabra. Sí. ¿Vale? Pero la obra nueva, como os decíamos, es escasa, aunque lógicamente pues tiene unos valores diferenciales frente a una vivienda reformada, ¿no? Básicamente la gran diferencia es porque la vivienda a reformar ya es de un edificio antiguo, con unas caderas antiguas, con una estructura antigua, con unos sistemas de aislamiento antiguos. Pero es cierto que de puertas para adentro, pues tú puedes hacer todas las instalaciones nuevas. O sea, tiene ahí un punto intermedio. Ahora bien,
Y yo haría la pregunta a lo gallego, ¿vale? Y es, ¿tú dónde invertirías? ¿Dónde consigas más rentabilidad o porque sea nueva o de segunda mano? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que estar con el ojo abierto siempre a buscar aquello que sea seguro y rentable. Rentable y seguro. Claro. Te dejo. No, al final, o sea, deciros que desde Hipo, de momento, todas las viviendas que tenemos para este producto, ¿no? Son de obra nueva únicamente, de momento. Pero lógicamente, como dice Andrés, vamos a tocar pues todo, ¿no? Lo que sea más conveniente pues para nuestro inversor. Sí, esto es lo de qué rentabilidad aconsejas. Sí, yo las rentabilidades que aconsejo partiría de un mínimo quizás un 4% o razonable un 5% y digamos muy positivo un 6%. También es cierto que depende, insisto, si es una vivienda de obra nueva, una vivienda de segunda mano, depende si es un local comercial. O sea, estoy pensando en inversores particulares y en cifras, lógicamente, digamos, razonables, ¿no? De un inversor profesional al uso, ¿no? Pero son las rentabilidades que está el inversor, ¿no? Prácticamente entre un 4 y un 6%. Ya depende si estás en Castellana, en Serrano, en Vallecas, en Berrocales, en Anejones, en Villalba, en Collado Mediano. Pero 4 al 6 son rentabilidades muy razonables y buenas para el sector inmobiliario. Que tiene otros componentes, que haya reposición, que se alquile rápido si se te queda un vacío, que el barrio tenga una urbanización. O sea, yo una inversión no solamente la decidiría basada en la rentabilidad. Gracias por la respuesta. Parece que parte. Pero sí. Sí, veo aquí otra pregunta de Sí. Álvaro. Dice, veo que el producto implica vinculaciones como la nómina, pero si ya la tenemos vinculada a una hipoteca, ¿cómo se puede acceder al producto? Bueno, yo creo ahí, Sí. Santiago, Sí. que depende, ya sabes que los bancos, el Banco Europeo y luego el Banco de España y luego los bancos, en base a sus criterios y la normativa, no dan créditos si tu capacidad, digamos, de solvencia supera unos porcentajes del 35 o 40%, ¿no? De tu capacidad, digamos, de ingreso a ahorro, ¿no? Entonces, va a depender si esa nómina tuya relacionada con esa hipoteca, cuánto te queda libre y en cuánto te quieres meter, ¿no? Es decir, yo creo que Sí, está un poco... eso es, y también un poco dependiendo de la vinculación. Al Claro. final, si vas a adquirir una nueva vivienda con una nueva hipoteca, depende de cuánto te esté vinculando dicha nómina en la otra hipoteca. Al final, si te está vinculando mucho en la otra hipoteca y te queda todavía bastante por pagar, pues hay que buscar una nueva hipoteca en esta segunda residencia o de inversión para que esa nómina no vincule tanto, es decir, que bonifique menos. Claro. Entonces, Es un poco lo que comentábamos antes también, ¿no? De que el negocio inmobiliario es un negocio muy financiero y un gran negocio dentro del sector inmobiliario es el tema de las refinanciaciones, ¿no? Entonces, tú empiezas con un banco y el camino dices, oye, que quiero comprarme otra vivienda. Y tu banco que te ha financiado la primera vivienda te dice, no, yo no te lo doy. Pero a lo mejor vas a otro banco y te financian las dos. Eso es. Entonces, yo siempre os diría que lo importante es apoyarse en profesionales de cada sector, consultarles y buscar cómo poner en valor tu patrimonio y tu capacidad de endeudamiento siempre con responsabilidad. Que no es comprar por comprar. Eso es muy importante. Al final nosotros siempre aconsejamos para que todos esté bien y que te haga una inversión responsable. Es muy importante lo que acaba de decir Andrés. Vale, pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo creo que están contestadas. Vais a empezar por la promoción de Carabanchel que habéis mencionado antes, ¿no? Yo creo que esta me la he perdido. Bueno, yo creo que podemos anunciar que vamos a hacer un webinar específico y va a haber un lanzamiento, digamos, off-market de momento, ¿vale? Porque la promoción no ha salido oficialmente a la venta, específicamente para los clientes de Hipo, y es una promoción que está situada en Carabanchel,
de unidades de estudios, pisos de un dormitorio a 1 de 2 y a pocos de 3. Un producto muy enfocado precisamente a inversión, como todos bien sabréis, es producto pequeño, suele ser mucho más rentable. O sea, una vivienda pequeña se vende normalmente más cara, ¿vale? Y una vivienda pequeña donde se alquila más cara, con lo cual suele ser, lógicamente, una vivienda que te da una gran rentabilidad. Pero además de la rentabilidad que te dé, la gente tiene que saber comprar bien y saber cómo está respecto al mercado. También es cierto que si en un momento determinado tienes que vender una vivienda pequeña, por su valor absoluto lo vendes mucho más rápido que una vivienda grande, ¿no? Entonces, todos estos criterios tienes que tenerlos en la cabeza, saberlos y, como insisto, siempre asesorarse, ¿no? Entonces, haréis el lanzamiento de Carabanchel pronto, Sí, ¿vale? Yo os digo que no os lo perdáis. Sí, no, la verdad que es un producto en el que estamos muy ilusionados porque sabemos que es una buena oportunidad de inversión y nada, eso, como dice Andrés, no os lo perdáis. Al final lo importante es que os registréis en IPO para que podamos pues hacer un estudio y que os podamos ayudar con la inversión. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Y luego también en relación con lo que comentaba Santiago, estos son 24 viviendas, esta promoción en 2 edificios con 24 plazas de garaje y se va a hacer un lanzamiento de esta oferta paquetizada de vivienda a un precio especial, con un descuento, una financiación especial y un paquete, digamos, de gestión del alquiler integral, es todo en uno, un 3 en 1, ¿vale? Como los aceites aquellos que se echaban. Sí. Y va a ser una oferta limitada, son pocas unidades y la verdad es que hay mucha gente interesada en el producto, ¿no? Lógicamente. Entonces, si os digo que, como os decía Santiago, si os interesa, se va a atender por estricto orden de registro. El registro no implica obligación de inversión, simplemente es solicitar información. Esa información que solicitas, si sigues dando el paso, luego querrás, lógicamente, ver la financiación que te dan, te pedirán una información para hacer el sondeo con los bancos y al final la vivienda de alguna forma se te queda bloqueada durante un tiempo hasta que te confirman la financiación, y si te confirman la financiación, pues ya es cuando tienes que decidir si sí o si no. Y los tiempos son tiempos muy cortos, porque el gran negocio, insisto, que me atrajo mucho del modelo IPO es la capacidad de muy poco tiempo llegar a prácticamente 30 entidades financieras. Es como el comparador de seguros o el comparador de viajes o de hoteles, llevado al mundo financiero, con lo cual me quito el gorro por Juan, por la familia Ferrer, que lo ha hecho muy bien y nos ayuda precisamente para que el banco tiene que entender que nosotros somos los clientes. Eso es. ¿Vale? Y nos tiene que cuidar y no a veces no atendernos como creo que nos deben atender. Y no quiero hablar mal de los bancos, no estoy hablando mal de los bancos para nada. Los bancos son unas empresas privadas que hacen su negocio, pero bueno, que empresas como IPO saben mejorar y trabajar para el cliente, que somos todos nosotros, y por lo tanto pues es un producto y un modelo de negocio muy bueno. La verdad que estamos muy ilusionados con este nuevo producto, o sea que tenemos todo listo para poder daros la inversión que necesitáis, o sea que registraros porque os va a gustar mucho. Yo creo que, a ver, dice ahí a tarde estáis hablando de pisos. Sí, estamos hablando de una obra nueva, ¿vale? De 2 bloques de 24 viviendas que ya estaba, exactamente es una rehabilitación porque la promoción ya existía, ¿vale? Y se ha tirado todo, excepto lo que es la estructura y fachada, que la fachada se va a retocar y a actualizar, y se hace totalmente nuevo. Es una rehabilitación, todas las instalaciones nuevas, todas las terminaciones nuevas y todo actualizado, y es una reacción de obra nueva prácticamente, ¿vale? Muy bien, pues yo creo que ya vamos a ver, parece que va... Está en Madrid, está en Carabanchel, exactamente en el barrio de San Isidro. Es la promoción. Y IPO lanzará su campaña próximamente, en horas, días, con lo cual yo creo que estar muy atento a vuestro email o a vuestro WhatsApp, ¿vale? Que hoy por hoy las comunicaciones llegan de todos los lados, para poderos inscribir. Y la inscripción es gratuita y a partir de ahí
Luego ya se hará la decisión por vuestra parte después de hacer el análisis oportuno financiero y de la operación. Merece la pena, no perdéis nada y podéis llegar a ganar una gran oportunidad. Muy bien, pues yo creo que vamos a dar ya por finalizado el webinar. Muchas gracias a todos por la asistencia y a ti personalmente, Andrés, muchísimas gracias. La verdad que hemos aprendido muchísimo de todo lo que nos has comentado. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias.